Saludos, atendiendo la invitación de la profesora Rosalina Bolívar, coordinadora de la línea de investigación Acción, y de la profesora Liliana Blanco, coordinadora del área de educación de la Universidad Nacional Abierta. Estaré participando en este cuarto simposio de investigación educativa en la formación docente con una disertación sobre los resultados de una investigación de campo durante mis estudios de doctorado relacionada con las concepciones sobre el aprendizaje de la lectura y escritura en la escuela. Quiero resaltar antes el esfuerzo sostenido de la profesora Rosalina Bolívar por mantener vivo este simposio de investigación educativa, este intercambio académico que pone en el tapete las preocupaciones, las motivaciones, los intereses y la realidad de la investigación en el campo educativo venezolano. En este cuarto simposio se propone el debate sobre la investigación educativa a partir de algunas interrogantes. Voy a destacar dos que llamaron mi atención. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los docentes en las aulas para enseñar o hacer investigación? Y la investigación educativa en la formación docente tiene alguna utilidad en el contexto actual. Al presentar los resultados de mi investigación, espero dar respuesta de alguna manera a estas interrogantes. Yo considero que la enseñanza y la investigación son dos desafíos permanentes para la escuela, para los docentes y para los futuros profesionales de la educación. No es fácil para el propio docente en ejercicio ser un investigador dentro de su labor como enseñante, pero lo que sí puede hacer, porque es propio de la pedagogía, es reflexionar sobre su propia práctica, es hacerse preguntas sobre su manera de enseñar, sobre el aprendizaje de los estudiantes. Y cuando eso se hace de manera sistemática, permanente, consciente, planificada, entonces podría hablarse de un proceso de investigación dentro de la escuela. Investigando lo que sucede en la realidad es como se puede llegar a transformar y mejorar esa realidad. ¿Cuál fue la esencia de la investigación que realicé? El interés por el tema de las concepciones sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura tiene su origen en mi experiencia como docente y como profesional de la psicología. He estado en contacto con niños y con familias donde el aprendizaje de la lectura y la escritura se manifiesta con muchísimas preocupaciones y con muchas contradicciones, que me hacían pensar cómo es que entienden ese aprendizaje los niños y las niñas y sus padres y madres y también las y los docentes. Aprender a leer y escribir pareciera que responde en parte a cómo es visto e interpretado por docentes y familias y no responde tanto a cómo es visto por la psicología y la pedagogía, que son los principales campos científicos en el estudio del aprendizaje y de la enseñanza. Por eso es que quise conocer e identificar mejor cuáles son y cómo se comportan las concepciones de los padres y madres, de los docentes y de los niños y de las niñas con respecto al aprendizaje de la lectura y la escritura. El término concepciones de aprendizaje se refiere a las interpretaciones o a los significados que los docentes, las madres, los padres, los niños le dan al aprendizaje, y esas interpretaciones están mediando su relación con la lectura y escritura. El propósito con esta investigación fue desarrollar una teoría sobre las concepciones del aprendizaje de la lectura y escritura. ¿Y esto qué significa? Tratar de establecer un cuerpo de conceptos y de categorías que pueden explicar el proceso de aprender a leer y escribir desde la escuela venezolana. Y para ello yo utilicé el enfoque de la teoría fundamentada, que permite desarrollar teorías locales, teorías propias, para dar respuestas a problemáticas desde nuestras perspectivas y no desde teorías prestadas, por decirlo así. La investigación yo la llevé a cabo en dos escuelas urbanas, una escuela pública y una privada. Inicialmente yo pensé que esta diferenciación de lo público y lo privado marcaría una manera distinta de concebir el aprendizaje de la lectura y la escritura, y después
conseguí que no fue tan así. El trabajo de campo yo lo realicé durante un año escolar completo, yendo a la escuela a las escuelas 2 veces por semana durante 4 horas. Hice en total 80 horas de observación en aula y 52 entrevistas a los niños, las niñas, padres, madres y docentes. La entrevista me permitió recolectar información sobre las concepciones y la observación además me permitió recolectar información sobre la cultura escolar y las prácticas docentes en el aula. Esta figura recoge los conceptos más relevantes de esa aproximación teórica que yo elaboré durante esta investigación. Una aproximación teórica sobre las concepciones del aprendizaje de la lectura y escritura. En el centro vemos lo que sería la concepción central, leer y escribir como el aprendizaje básico que los niños deben alcanzar en el inicio de la escolaridad. Concebido este aprendizaje como un proceso difícil y complejo. El término difícil hace referencia al esfuerzo que tienen que invertir los niños en ese proceso de aprender a leer y escribir, que además está marcado por las exigencias de los métodos de enseñanza y por algunas imposiciones de la institución escolar. También se trata de un proceso complejo debido a la cantidad y la variedad de elementos que están implicados, como se puede observar allí en la lámina, que se relacionan entre sí y que deben funcionar para lograr ese aprendizaje. Voy a hacer referencia solamente a algunos de esos elementos. Por ejemplo, las concepciones, una buena base y reforzamiento del hogar constituyen condiciones que son necesarias para que se produzca el aprendizaje básico de leer y escribir. Este a su vez tiene un requisito que la escuela concibe como imprescindible, la obligación de aprender a escribir con letra corrida. Otra concepción es la primera enseñanza, que funciona como una estrategia para lograr el aprendizaje básico. Se deriva de los métodos de enseñanza que utilizan los docentes para enseñar a leer y a escribir. Y la siguiente concepción que quiero destacar para esta presentación se denomina Yo aprendí así y está relacionada con cómo las docentes ven la lectura y la escritura como objeto de aprendizaje. Vamos a ver resumidamente cada uno de estos conceptos. Una buena base. Este es uno de los primeros conceptos emergentes, provenientes tanto de los docentes como de los padres y las madres. Y se refiere al conjunto de aprendizajes adquiridos en el preescolar que caracterizan a un niño bien preparado para ingresar al primer grado, donde se supone que va a ocurrir el proceso de aprender a leer y escribir. Entre esos aprendizajes previos está el conocimiento del abecedario. Lo contrario a esta concepción es la noción de niños en cero, es decir, niños que llegan sin esos aprendizajes. Entonces, se trata de un conocimiento que debe ser enseñado y aprendido antes de entrar al primer grado y que no es visto como un proceso natural de apropiación de conocimientos de la lectura y la escritura en la vida cotidiana y sobre todo en primer grado. La otra noción o la otra concepción es reforzamiento del hogar. Este concepto se define como el apoyo que el hogar debe brindar al aprendizaje del niño. Este requerimiento es visto por los padres y las madres y por las docentes de la misma manera y tiene dos sentidos. Implica practicar en casa con un adulto lo que se hizo en la escuela y además controlar la tarea escolar. El reforzamiento es orientado y supervisado de manera unidireccional, es decir, desde la escuela hacia el hogar, con el fin de garantizar que el niño está aprendiendo lo que se dio en clase y que además está cumpliendo con la tarea escolar. La otra concepción a destacar es la obligación de la letra cursiva o de la letra corrida. Esta concepción se define como la experiencia que impone la escuela sobre el tipo de letra con la que los niños deben aprender y escribir en primer grado. Y aquí hablo
y lo impone la escuela porque en este caso de la investigación, las docentes no estaban de acuerdo con este criterio. Consideraban que se trataba que pretender que el niño aprendiera a escribir, a leer y a escribir con la letra corrida es un obstáculo adicional que se añade a ese complejo proceso de aprender de la lectura y la escritura. Más, sin embargo, fue una imposición de la institución escolar el tener que aprender a escribir con letra corrida. La siguiente concepción, la primera enseñanza, destaca que todo aprendizaje tiene un punto de partida. La primera enseñanza que supuestamente debe recibir el niño al aprender a leer y escribir. Este punto de partida reside en el conocimiento de palabras aisladas y del abecedario. Por ejemplo, en la escuela pública, conocer el abecedario constituye para las docentes el primer paso del aprendizaje y de la enseñanza. Es como el principio y el desencadenante del proceso de aprender a leer y escribir. Esa frase, desde el abecedario viene todo, encierra una concepción sobre el aprendizaje de la lectura y escritura que proviene más de la práctica que está instalada en la escuela sobre cómo se aprende a leer y escribir, que desde la conciencia de manejar una teoría que fundamente esos métodos de enseñanza tradicionales basados en descifrar las palabras. La última concepción que quiero destacar se denomina Yo aprendí así. Este concepto se define en términos de la experiencia personal como aprendices que tuvieron los adultos significativos para el niño. Es decir, la experiencia personal como aprendices de la lectura y la escritura de las docentes, de las madres y los padres, donde el hogar constituye el primer espacio para aprender a leer y escribir. Y además, dentro de esta concepción se tiene la idea de que el aprendizaje pasado se hace extensivo a la enseñanza en el presente. Presupone que todos aprendemos de la misma manera en todas las épocas y entonces este aprendizaje del pasado se convierte a su vez en la manera de enseñar, tanto en la escuela como en el hogar. Ahora bien, detrás de estas concepciones subyacen unas premisas, es decir, unas suposiciones, unas ideas que se dan como ciertas porque sí, sin mayor cuestionamiento. Y estas premisas guían las acciones de las docentes y de las familias, así también como de la escuela como institución. Por ejemplo, detrás de la concepción una buena base o debajo de ella está la idea que sin una buena base el trabajo de enseñar a leer y escribir será más difícil y también por ende el aprendizaje. En la concepción reforzamiento del hogar subyace la idea o la creencia que sin reforzamiento del hogar no hay aprendizaje y que el éxito o el fracaso del niño al leer y escribir depende de ese apoyo del hogar. La obligación de la letra cursiva, la idea que subyace debajo de esa concepción es que en primer grado se aprende a escribir con letra corrida. No hay un argumento, digamos, sólido, científico, riguroso, que sostenga esta premisa. Y en la concepción Yo aprendí así, subyace la idea que uno enseñó como aprendió y por ende, si a mí me sirvió, le sirve a todos. Si a la docente de primer grado le sirvió como ella aprendió a leer y escribir, le servirá a todos. Estas premisas emergieron durante la investigación, pero conviene que sigan siendo investigadas, o sea, son material de indagación para un proyecto de investigación y entonces pasarían a ser hipótesis a ser comprobadas en un proceso de investigación, pues. A manera de conclusiones relacionadas con la investigación,
Un aspecto a destacar es que muchas de las concepciones de esta aproximación teórica, de esta teoría sustantiva, es que aparecen elementos iguales en las dos escuelas, con pequeñas diferencias, pero la mayoría de estas concepciones se manifiestan igual, tanto en la escuela pública como en la escuela privada. Esto quiere decir que surgen concepciones similares aun cuando cada escuela aplique métodos de enseñanza distintos. Entonces, el tipo de escuela pública o privada no influyó en que hubiese diferencias significativas en la manera de concebir el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Al principio yo planteé que esto como una hipótesis, esto va a marcar diferencias significativas, pero no fue tan así. En la visión de la lectura y escritura no resaltan mayores diferencias y las concepciones que tienen los docentes y los padres son tan fuertes que el nivel educativo que pueden tener en cada escuela, puesto que unos venían en la escuela primaria proceden, la población escolar procede de un nivel medio, en la escuela pública proceden de un nivel medio popular, por decirlo así. Pero esa diferenciación social también y el tipo de escuela no parecen influir en la enseñanza de la lectura y la escritura, ni tampoco en el apoyo que brinda la familia. Las concepciones, es decir, esos significados, esas interpretaciones que hacen sobre ese aprendizaje, están por encima de la formación que tienen las familias y más significativos aún, están por encima de la formación que tienen las propias docentes. Volviendo a las preguntas planteadas para este simposio. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los docentes en las aulas para enseñar o hacer investigación? Y si la investigación educativa tiene alguna utilidad en el contexto actual. Para mí, la respuesta es positiva con relación a la utilidad de la investigación, porque contribuye a explicar la realidad. En este caso, a explicar y comprender mejor la realidad del proceso de aprender a leer y escribir en la escuela venezolana y ayuda a explicar por qué todavía prevalecen prácticas tan tradicionales en este aprendizaje. En este sentido, la investigación educativa implica tener en cuenta aspectos éticos y metodológicos. Esto para hablar un poco sobre los retos a los que se enfrentan los docentes y los estudiantes de educación al investigar. La ética como investigador o investigadora involucra no juzgar lo que sucede, sino observar, registrar y preguntar. La observación sistemática de la práctica educativa, tanto de la propia como la de otros colegas. Y con esto me refiero, entre otras cosas, a llevar un registro gráfico, escrito de lo que se hace en el aula, un registro de preguntas y la búsqueda de respuestas, que implica también revisar la teoría existente, porque la investigación no parte de cero. Para ello es necesaria la disposición de las y de los docentes a mirar y dejar mirar las prácticas de enseñanza que hacen en la escuela. ¿Es un desafío investigar? Sí, porque no es fácil dedicarse a esta actividad en medio de todas las exigencias y demandas que tienen las escuelas y las exigencias institucionales hacia los docentes. Para mí, la principal tarea de la escuela es la enseñanza. Sin embargo, pienso que podría ser posible realizar pequeñas investigaciones desde la escuela partiendo de la propia reflexión sobre la manera de enseñar. Ahora bien, la generación de conocimiento científico sí es una obligación de las universidades. Y para estas instituciones, en el campo de la educación, es un reto permanente hacer investigación y producir conocimiento científico. Pienso que una manera en que las universidades podrían hacer su labor de investigación es adoptar una escuela, un liceo, y trabajar sistemáticamente tanto en la investigación como en la formación de los docentes en ejercicio. Para finalizar, la investigación exige dedicación, compromiso, planificación, paciencia, constancia, todo lo que es propio también de un docente para enseñar. Muchas gracias.